señor maestro. Concluido el receso decretado, reanudó la audiencia. Esta unitaria, como he hecho notar, ha analizado minuciosamente los datos de prueba que arrojan la investigación. Igualmente ha analizado los argumentos que han esgrimido las partes. Por consiguiente, estoy en aptitud de resolver la situación jurídica del señor Rafael Arditi Algazi en los siguientes términos. Encontrándonos en Tlalnepantla de Base, Estado de México, a 21 de abril del año 2024, he considerado que soy competente para resolver esta situación jurídica por razón de territorio, materia, fuero, grado y temporalidad, también de manera subjetiva, dado que ninguna de las partes se pronunció en contrario respecto a la identidad de esta unitaria. Por tanto, no tengo impedimento legal alguno para conocer y resolver este asunto sometido a consideración. En relación a los requisitos para dictar auto de vinculación a proceso, en base al artículo 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hago notar que se ha formulado imputación por parte del agente del Ministerio Público al señor Rafael Arditi Algazi, en la cual le informó el hecho atribuido, su clasificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de comisión, así como la forma de intervención y el nombre de sus acusadores. Se le ha dado la oportunidad para declarar o guardar silencio, optando por lo segundo, previa consulta privada con su defensa. Ahora bien, de la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, considero que no se encuentra satisfecha, ya que de los antecedentes de la investigación expuestos por la Fiscalía no se desprenden datos de prueba que permiten establecer la comisión de un hecho que la ley señala como delito de fraude específico y, por consiguiente, no se logra demostrar a título de probabilidad la intervención del señor Rafael Arditi Algazi en ese evento delictuoso que le pretende atribuir la representación social. Lo anterior es así, dado que el agente del Ministerio Público le atribuye el siguiente hecho circunstanciado. Tal es el caso que la Moral Hidar de México S.A. es una empresa cuyo objeto social es la fabricación de manufacturas de aluminio refinado anodizado para la industria automovilística, artículos para el hogar, artículos para radio y televisión, etcétera, diversos artículos, la cual se constituyó en fecha 8 de noviembre de 1965 bajo un instrumento notarial 13.742 ante la fe del notario público número 92 del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, licenciado Mario García Licona, el cual hizo constar el contrato de sociedad anónima que eran 8 accionistas, entre ellos se encuentran las víctimas Sara Arditi Algazi, José Fermón Michulam, Elías Fermón Arditi y Celia Fermón Arditi. La erigieron en el domicilio ubicado en Los Remedios número 11 en la colonia industrial San Luis Tlatilco en el municipio de Naucalpan, Estado de México, y posteriormente en fecha 6 de diciembre de 1991 mediante Asamblea General Extraordinaria pasada ante la fe del notario público número 3 del Estado de México con residencia en Tlalnepantla, licenciado J. Claudio Ibarrola Muro, se designó a la hora investigado Rafael Arditi Algazi como administrador único de la Moral Hidar de México SADCB, y a pesar de que los socios y accionistas de dicha moral le han requerido que realizara la convocatoria respectiva para realizar su informe o rendición de cuentas correspondientes a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, con la finalidad de discutir, aprobar, modificar sobre el reparto de utilidades y demás que fueran inherentes a su cargo, el mismo ha sido omiso, causando un detrimento a la moral en cita, la cual asciende a la cantidad de 2.857.744 pesos con 28 centavos, así como realizó disposiciones de capital de la moral a sus cuentas personales, obteniendo así un lucro indebido para sí, como lo es el hecho que se le atribuye. Este fue el relato circunstanciado que el agente del Ministerio Público le atribuye al señor Rafael Arditi Algazi, de acuerdo a la exposición en el segmento de esta audiencia inicial. De tal suerte que este relato circunstanciado, evidentemente, no se encuentra acreditado con los datos de prueba que hasta este momento arrojan la investigación. Desde luego, asistiéndole la razón a la defensa privada, como me pronunciaré con posterioridad. En tal virtud,
obra en la carpeta de investigación la querella por escrito de Sara Arditi Algassi, mejor conocida como Sara Arditi de Fermont, José Fermont Michulam, Elías Fermont Arditi y de Celia Fermont Arditi. Esta fue presentada en la Oficialía de Partes Común y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el 5 de febrero de 2015. En lo medular se refiere que el 8 de noviembre de 1965 se constituyó la empresa IDAR de México SADCB ante la presencia del licenciado Mario García Licona, notario público número 92 de la Ciudad de México, por lo cual se crea la empresa IDAR de México SADCB y que el objeto de la sociedad sería la fabricación de manufacturas de aluminio para la industria automotriz, artículos del hogar, artículos de radio y televisión, adornos personales y demás. En fecha 16 de diciembre de 1991 se llevó a cabo una nueva suscripción de acciones representativas del capital social y se aumentó el capital a 14 millones de pesos, así como el cambio de régimen de sociedad anónima a sociedad anónima de capital variable. Asimismo, se nombró el gerente general Joshua Arditi Jafet y como administrador único el ahora investigado Rafael Arditi Algassi. En fecha 15 de julio de 2024, por medio del socio Elías Fermont Arditi, socio de la empresa IDAR de México SADCB, que además trabajaba dentro del inmueble, no encontraban las operaciones de IDAR de México SADCB. Se enteraron que el señor Rafael Arditi Algassi, sin su consentimiento y sin otro motivo, estaba dilapidando y vendiendo activos de la empresa antes referida, de los cuales son accionistas, motivo por el cual procedieron a solicitar como administrador único al aquí investigado la convocatoria para llevar a cabo una asamblea general de accionistas. Para tal efecto fue requerido el señor Rafael Arditi como administrador único de la empresa, se reitera. Mediante escritura pública número 48.233 del notario público Jesús Amudio Rodríguez del Estado de México, se notificó la solicitud para que hiciera entrega de los títulos representativos de las acciones. Habiendo sido notificados de forma personal, se negó a firmar, manifestando a uno de los accionistas, siendo al señor Elías Fermont Arditi, que no tenía ningún derecho a llevar a cabo dicha asamblea, que él era el único dueño de la empresa y que no debía rendir cuentas a nadie. Derivado del anterior, por la vía judicial ante el Juzgado Sexto Mercantil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, bajo el número de expediente 54/2015, solicitando en la vía especial mercantil se requiriera a Rafael Arditi la celebración de una asamblea general de accionistas para que el señor, ahora investigado en su calidad de administrador único, rinda cuentas a la administración y cuidado de los bienes de la empresa, así como de valores y contratos que se tienen por parte de la empresa IDAR de México SADCB. Luego entonces se desprende de esta querella que el aquí investigado se ha abstenido desde el año 2000 a rendir cuentas de la empresa y a llevar a cabo el reparto de utilidades y dividendos. Incluso ni siquiera se han celebrado asambleas que marca la ley, a pesar de los múltiples requerimientos judiciales y extrajudiciales que refiere la víctima le habían realizado. Asimismo, tienen conocimiento que han existido movimientos de dinero de la empresa IDAR de México SADCB a la cuenta 01821430003 de la institución BBVA Bancomer, de la cuenta número 326009130408 de Banamex a las cuentas personales del investigado Rafael Arditi Algassi. Incluso tiene cuentas en el extranjero por montos superiores a los 120 millones de pesos. Incluso quiere vender el inmueble donde se construyó la empresa antes mencionada, procedió a vaciar cuentas de la misma empresa. Esto refieren las víctimas, así como a vender máquinas de la empresa, todo en perjuicio de los accionistas, y que a la fecha no les ha rendido cuentas del manejo de la administración de la empresa, así como los activos de la misma.
Para tal efecto, presentan estados de cuenta de la empresa IDAR de México SADCB de los meses marzo, octubre y noviembre del Banco BBVA Bancomer del 2013, así como otros años 2009, 2010, 2011 y 2012 de las cuentas de IDAR a las cuentas personales del investigado, donde reflejan las transferencias y depósitos de diversas cantidades de dinero de la cuenta a las cuentas personales del investigado. Refieren de todo lo manifestado, que el investigado en su calidad de administrador único de la empresa antes mencionada, por razón de su cargo, tiene la responsabilidad y cuidado de los bienes de todos los accionistas de la empresa y que hasta la fecha se ha negado a rendir cuentas sin celebrar asambleas generales ordinarias y extraordinarias desde el año 2000. Que además ha hecho transferencias a la cuenta de la empresa IDAR a las cuentas personales. No obstante, también tienen conocimiento que la empresa ha tenido utilidades de acuerdo a las declaraciones rendidas ante la Secretaría de Administración Tributaria y que actualmente manejan cuentas en el extranjero por más de 90 millones de pesos. Igualmente, obra la entrevista de la querellante Sara Arditi Algassi de fecha 5 de marzo de 2015, en la cual refiere ratificar el escrito de querella antes mencionada y aporta documentos para acreditar su personalidad, los cuales son descritos en el escrito inicial y que consisten en copia certificada del instrumento notarial número 13742 correspondiente a la constitución de la empresa tantas veces referida, pasada ante la fe del notario público número 22 del entonces Distrito Federal de fecha 8 de noviembre de 1965. También el testimonio de la escritura 76.476 del volumen 1420, consistente en la protocolización del Acta de Asamblea General IDAR de México S.A. del 6 de diciembre de 1991, pasada ante la fe del notario público número 3 del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla. Se advierte la transformación de la sociedad anónima de capital variable, la modificación de estatutos sociales, aumento de capital y la designación como administrador único al señor Rafael Arditi Algassi. Presenta también una copia certificada por el secretario de Acuerdos del Juzgado 37º de lo familiar del Distrito Federal. También el expediente familiar 961/2014 relativo a la sucesión testamentaria a bienes de Joshua Arditi Jafet, en donde los coherederos son Rafael Arditi Algassi y Sara Arditi Algassi. También presentó una copia certificada del testimonio de escritura 48.233, certificada por notario público número 45 del Estado de México, de fecha 14 de noviembre de 2014, a través del cual se requiere a Rafael Arditi entrega de las acciones en su calidad de administrador único a favor de Sara Arditi, José Fermón, Elías Fermón y Cecilia Fermón. Copia del escrito inicial de demanda promovido por Sara Arditi, José Fermón, Elías Fermón y Cecilia Fermón en contra de Rafael Arditi respecto del juicio especial mercantil, convocatoria de asamblea ingresado ante el Juzgado Sexto Mercantil de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan bajo el número de expediente 54/2015, a través del cual se le demanda la prestación consistente en convocar Asamblea General Ordinaria de Accionistas respecto de la moral IDAR de México SADCB. También una copia certificada del expediente número 267/2014 relativo al juicio civil de rescisión de contrato de arrendamiento inmobiliario promovido por Sara Arditi Algassi y en contra de IDAR de México SADCB y Rafael Arditi Algassi. De igual forma, los diversos supuestas víctimas de nombres Elía Fermón Arditi, así como Cecilia Fermón Arditi y José Fermón Michulam, comparecieron ante el agente del Ministerio Público a ratificar esa querella por el hecho delictuoso de fraude cometido en su agravio y en contra del señor Rafael Arditi Algassi.
No escapa la atención de esta unitaria que, con la finalidad de acreditar sus dichos, se incorporó también a la carpeta de investigación la entrevista de la testigo María Aldemira de la Luz Guerrero Flores, de fecha 13 de mayo de 2015, quien refiere que conocía al investigado Rafael Arditi Algassi como el administrador único de la empresa y que comparece a petición de la señora Sara Arditi de Fermont, a quien conoce desde hace 40 años aproximadamente, ya que ella trabajó en la empresa, donde Sara Arditi es socia de la empresa. Empezó a trabajar en la empresa el día 13 de enero de 1969, fue dada de alta hasta febrero de ese mismo año. Cuando ingresó tuvo un cargo como de ayudante general. Fue contratada por el señor y por Joshua Arditi. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, ella fue encargada del control de la producción dentro de la fábrica, así como del producto terminado y el producto en almacén como de proveedores, que cada vez que tenía más confianza con el señor Joshua Arditi, hoy finado, en aquella época, es decir, en 1990 hasta el 2000, se manejaban alrededor de 60 trabajadores, que la empresa iba creciendo y hasta tal grado que ya contaba con maquinaria y equipo, 60 máquinas, y describe precisamente esta maquinaria. Recuerda, agrega dicha entrevistada, que en aquella época y hasta después del año 2000 todavía se mandaba a maquilar parte del producto para su terminación en una casa de algunos trabajadores, y refiere que incluso la empresa se ubicaba en calle Uruguay número 134, es donde mandaban maquilar parte del producto, y el señor Rafael Arditi, quien era administrador único de la empresa, tenía constantes pleitos con su padre porque no trabajaba. A partir de la muerte de su patrón, menos trabajaba y que no se presentaba en la empresa porque se iba a hacer otras actividades. También refiere que Rafael surtía productos a IDAR y se encontraba en determinado lugar que precisó la testigo. También agrega la misma que cuando acudía a la empresa, la señora Isabel Salas trabajaba como secretaria del jefe de oficina, manejaba la administración interna de la empresa, que era la única empleada por parte del señor Rafael, ya que tenía conocimiento de la combinación de la caja fuerte. Además, era la única que con o sin autorización falsificaba la firma del señor Joshua Arditi, que era el esposo de la señora Esther, quien todavía vivía en el año 2001 y 2002 y que desaparece la empresa que refirió. Incluso refiere los ingresos mensuales de la empresa. También reitera que se encargaba de supervisar la producción de la misma y que desde hace 5 años el señor Rafael le manifestó su deseo de querer desaparecer la empresa hasta el año 2005, en donde vendía muy bien. La empresa Coronación y Tesi, que estaba ubicada en Correo Mayor, etcétera, y que la hora investigado se puso a vender la maquinaria y equipo de IDAR de México SADCB, quedando la siguiente maquinaria, y también la describe como lo expuso la representación social. También aduce que la señora María Elena era la encargada de hacer declaraciones fiscales y de atender los asuntos con las autoridades y demás, que se dedicaba a manejar el dinero ante la ausencia del señor Rafael Arditi, que se jubiló en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el año 2011. A mayor abundamiento, obra la entrevista de María Elena de la Cruz Fernández Hernández, en fecha 13 de mayo de 2015, en la cual refiere que se presenta también a petición de la supuesta víctima, Sara Arditi de Fermont. Ella refiere que empezó a laborar en la empresa IDAR de México SADCB en 1988, cuando vivía el señor Joshua Arditi Jafet como auxiliar de la contadora Sara Juárez Moral.
en aquella época era la responsable de la situación contable de la empresa. En 1994, cuando el señor Juan Manuel Salas, como Contralor General, quien le avisaba los estados financieros de IDAR, su labor consistía en contabilizar la documentación, preparar el pago de impuestos locales, federales, elaborar pólizas para el pago de alguno de los proveedores y que se encargaba de los cambios de licencias, que ella recibió la documentación de IDAR de México de manos de la señora Isabel Salas, que era la secretaria, asistente y encargada de la empresa, que a su vez tiene un hermano que se llama Juan Manuel Salas, que era el contador general, que también entregaba documentación a la empresa respecto con todos los servicios de IDAR de México. Para el año de 1988 hasta el 2002 oscilaban de entre 18 millones de pesos anuales, que tenía utilidades de 500,000 pesos, y refieren que se declararon esa cantidad por utilidades, además de que se realizaban los trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En esa misma época la empresa se llamaba Novedades Coronado S.A., que vendía aproximadamente 100,000 pesos diarios, o sea 100 millones mensuales desde el año 2000, y así es como describe precisamente las actividades de esta empresa. Incluso refiere que por parte del señor Arditi hubo malos manejos de la empresa, principalmente de la venta a la empresa Novedades Coronación. A partir de 2005 y hasta la fecha se redujeron ingresos de 2 millones de pesos. También refiere que tuvo conocimiento que el ahora investigado vendió parte de los activos de IDAR de México S.A.D.C.B. durante los años 2013 al año 2024, sin que se haya reportado la venta de todos los activos. También refiere que el contador Juan Manuel se ausentó de la empresa en el año 2010 y ella tiene conocimiento de lo anterior y de la última declaración de ese año. La empresa IDAR de México tuvo un importe a pagar de impuestos por el ejercicio 2014 por la cantidad de 58,943, ya que dieron pagos provisionales y entre otros. Se hizo la declaración, como ya se señaló, que no había reparto de utilidades a los socios y que todo momento ella trabajaba con la información y la documentación que le proporcionaba Isabel Salas. Igualmente, de nueva cuenta, mediante escrito, la víctima Sara Arditi Argasi, mejor conocida como Sara Arditi de Fermont, refiere que exhibe la declaración del ejercicio de impuestos federales del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondientes a la empresa IDAR de México S.A.D.C.B. con registro federal de contribuyentes por el ejercicio fiscal del año 2014. Se aprecia que finalmente la empresa IDAR de México tuvo un ingreso acumulado por la cantidad de 2,433,000 pesos con 46 centavos que tuvo esa utilidad fiscal. También menciona la cantidad de 427,387 pesos, resultando con ello un cargo como importe total a pagar de impuestos sobre ISR, impuesto de la renta, por la cantidad de 58,943 pesos. Advierte que hasta el día de hoy IDAR de México S.A.D.C.B. sigue operando, sigue teniendo ingresos y de igual manera refiere que la empresa antes aludida ha tenido utilidades fiscales solo por el ejercicio 2014 por la cantidad de 427,387 pesos, como ya lo señaló, y que Rafael Arditi no ha realizado a la fecha ningún reporte de utilidades a los socios de la empresa, y que si bien han sido generados, existen y desconocen para que hayan sido utilizados o se hayan dispuesto de ellos. Si bien es cierto, es evidente que las supuestas víctimas Sara Arditi de Fermont, José Fermont Michulam y Celia Fermont Arditi se duelen de la conducta
por parte de Rafael Arditi Algasi, del cual efectivamente se ha acreditado con los datos de prueba que resulta ser el administrador único de la empresa IDAR de México SADCB. También lo es que no se logra acreditar que por cualquier razón, al tener a su cargo la administración de esta empresa y sobre todo de bienes ajenos, que preciso no se acreditó esa ajeneidad, perjudique al titular de estos, puesto que tampoco, como bien lo aduce la defensa privada, se acreditó un perjuicio a las víctimas o supuestas víctimas, tampoco se ha acreditado que sean las titulares de esos bienes, como bien lo refirió la defensa privada, y mucho menos que el ahora imputado haya retenido valores o bien los haya empleado indebidamente, ya que efectivamente de manera deficiente la representación social no hizo un análisis para advertir a esta unitaria en base a los datos de prueba que se arrojan en la investigación, que el señor Rafael Arditi Algasi haya desplegado una conducta de este tipo, como es un fraude específico, cuya hipótesis le atribuye la representación social. No obstante ello, resulta relevante para esta unitaria que el agente del Ministerio Público expuso que existen en la carpeta de investigación una serie de escritos por parte de las víctimas, así como del investigado, sobre la legitimidad como socios en un juicio mercantil y a la par acreditar su personalidad jurídica para presentar la querella correspondiente. Refiere el Ministerio Público que se deriva de un juicio especial mercantil número 54/2015 que se ventiló ante el Juzgado Sexto del municipio de Naucalpan, en donde el actor lo es IDAR de México SADCB, actuando Sara Arditi de Fermont, José Fermont Michulam, Elías Fermont Arditi, Celia Fermont Arditi como socios y en contra del ahora investigador Rafael Arditi Algasi, iniciada en fecha 30 de enero de 2015. Dentro de las prestaciones lo es que se convoque a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en términos de los numerales 181 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que mediante sentencia interlocutoria de fecha 8 de mayo de 2015 se resolvió procedente la vía elegida y se ordena la primera convocatoria a la Asamblea General de Accionistas Ordinaria, que tendría verificativo el 7 de julio de 2015. De dicha resolución fue recurrida por el aquí investigado Rafael Arditi, y le correspondió el TOCA número 286/2015 tramitado ante la segunda sala colegiada civil de Tlalnepantla, Estado de México, misma que en fecha 5 de agosto de 2015 determinó que los agravios fueron fundados y se revoca la sentencia impugnada y queda de la siguiente manera: que la parte actora Sara Arditi Algasi, mejor conocida como Sara Arditi de Fermont, José Fermont Michulam, Elías Fermont Arditi, Celia Fermont Arditi, como socios de la empresa IDAR de México SADCB, no acreditan estar legitimados actualmente en la causa, dejando a salvo sus derechos, y se absuelve a Rafael Arditi Algasi en su carácter de administrador único de la Sociedad Mercantil IDAR de México SADCB de la presente reclamación. En consecuencia, los actores en el primer juicio mercantil se inconforman con esta resolución e interponen el amparo directo 715/2015, mismo que fue remitido al primer tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito en fecha 17 de noviembre de 2015. Determina no amparar
ni proteger a los quejosos como socios de la Moral y Dar de México S.A.D.C.B., en donde su resolutivo se advierte que los mismos no acreditaron su legitimidad en el juicio mercantil como socios, puesto que para efecto de solicitar las acciones de convocatorias judiciales a la Asamblea General de Accionistas es necesario la presentación de sus títulos nominativos, puesto que de lo contrario no constituye una traba a derechos de tutela judicial, sino una formalidad para comprobar la legitimidad de quien interponga la demanda, a fin de dar seguridad jurídica y garantizar la seriedad de esta. Por lo que para acreditar el carácter especial de accionistas, el actor deberá demostrar su legitimación e interés jurídico para obtener una resolución. Estima esta unitaria que de lo anterior se advierte que, como bien lo refiere la defensa privada, Sara Arditi Fermón, José Fermón Michulam y Celia Fermón Arditi no tienen la calidad de víctimas, que de acuerdo al artículo 4 de la Ley General de Víctimas son aquellas personas que directamente hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, entre otros, o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El tercer párrafo de este artículo establece que la calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la ley. De tal suerte que no se acredita la legitimidad de las supuestas víctimas Sara Arditi de Fermón, José Fermón Michulam y Celia Fermón Arditi para presentar una querella por el delito de fraude específico por el cual ha formulado la imputación el agente del Ministerio Público a Rafael Arditi Algaci. Ya que la querella, debo precisar, es un requisito de procedibilidad para poner en conocimiento por parte de la víctima o perjudicado por el delito la comisión delictiva que se haya efectuado en su agravio. La querella se encuentra contemplada en el artículo 16 de la Constitución Federal, así como en el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este sentido, el numeral 16 constitucional dispone que no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señala como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obra en datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Luego entonces es evidente que en el asunto que nos ocupa no existe una querella, como bien lo aduce la defensa privada, al carecer de legitimación las supuestas víctimas. A mayor abundamiento, el numeral 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales y además el numeral 225 de ese ordenamiento define la querella como la expresión de la voluntad de la víctima, que en el caso que nos ocupa no se acredita con esa calidad a los que ya he referido, Sara Arditi, José Fermón y Celia Fermón, o de quien legalmente se encuentre facultado para ello. Ya he establecido que en base a estas resoluciones previamente referidas no se acredita su calidad como socios de la moral tantas veces aludida. Se establece en este artículo: mediante esa querella se manifiesta expresamente ante el Ministerio Público su pretensión de que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señala como delitos y que requieran de este requisito de procedibilidad para ser investigados y en su caso se ejerza la acción penal correspondiente.
Este requisito de procedibilidad se da en los casos en los que expresamente lo señala el Código Penal competente. En el delito en específico debe establecerse que dicho delito se perseguirá por querella. En caso de que el Código punitivo no diga nada, se entiende que se persigue de oficio. La querella constituye, a diferencia de la denuncia, un derecho de la víctima o del perjudicado por el delito para dar su expresa voluntad de que se dé inicio a una investigación que solo puede comenzar a petición de parte. En este orden de ideas, de acuerdo al artículo 307 del Código Penal del Estado de México, que precisamente prevé y sanciona el delito de fraude, se establece en el último párrafo que este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida. Es decir, al ser un delito que requiere ese requisito de procedibilidad, como es el de la querella, en el caso que nos ocupa, no acreditan tener esta calidad de querellantes Sara Arditi de Fermon, José Fermon Michulam y Celia Fermon Arditi. Contrario sería que este evento fuera perseguible de oficio y en tal virtud el agente del Ministerio Público tendría la facultad para perseguir el hecho delictuoso que le pretende atribuir a Rafael Arditi Algasi, lo cual no es el supuesto que nos ocupa en el asunto a estudio. Asimismo, esta unitaria advierte que además obran otros datos de prueba con los cuales pretende acreditar su teoría del caso, la representación social, como en este caso es el escrito de fecha 2 de junio de 2015 por las víctimas ya mencionadas, mediante el cual muestran estados de cuenta de la institución BBVA Bancomer de la empresa IDAR de México SADCB por el periodo del 1 de noviembre de 2013 al 20 de noviembre de 2013, de la cuenta 01008672, donde aparece que a fecha 7 de noviembre existe un depósito de la cuenta personal del señor Rafael Arditi Algasi, quien tiene el Registro Federal de Contribuyentes AIRR 37014-700 por 100,000 pesos. De igual manera aparece un depósito del 12 de noviembre, nuevamente la cuenta del ahora investigado por la cantidad de 120,000 pesos. Otro de fecha 20 de noviembre a favor del ahora investigado, dinero de la empresa IDAR de México SADCB por la cantidad de 667,333 pesos. También otro depósito del 26 de noviembre de la cuenta IDAR de México SADCB a la cuenta personal del ahora investigado Rafael Arditi por el monto de 66,733 pesos. También se exhibe una copia del estado de cuenta emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer de México, de donde en fechas 8, 10 y 16 y otra del 16 de enero de 2000 a enero de 2014 aparece el retiro del efectivo respecto de los ingresos de la empresa IDAR de México SADCB que realizaba e indica la víctima fueron efectuados por el administrador único Rafael Arditi Algasi. Exhiben un estado de cuenta de Banamex de la empresa IDAR de México SADCB con el número de cliente 2486392 y cuenta de cheque número 32691-3408 del mes de febrero de 2014, con lo cual se acreditan los ingresos de la empresa IDAR de México SADCB. También aduce que las cuentas bancarias de Banamex, con los cuales se comprueban los altos ingresos de la empresa IDAR de México SADCB. Igualmente, esta unitaria hace notar que
De estos escritos y anexos consistentes en estados de cuenta, no se logró acreditar efectivamente que esos movimientos bancarios hayan sido realizados por el ahora imputado, puesto que una vez que esta unitaria ha cuestionado a las partes, luego de que la defensa privada afirmó que dichos estados de cuenta no tienen el nombre de su representado Rafael Arditi Algasi, la contraparte, Ministerio Público y asesor jurídico, efectivamente afirman que los mismos no tienen específicamente el nombre del aquí investigado. Por consiguiente, estos datos de prueba que ha expuesto la representación social tampoco son suficientes para acreditar la supuesta conducta que le atribuye el agente del Ministerio Público al ahora imputado, consistente en retener valores o emplear indebidamente los mismos, perjudicando al titular de estos bienes ajenos. Por otro lado, cabe precisar que existe un dictamen particular en materia de contabilidad emitido por la licenciada Esmeralda Sánchez Nava de fecha 11 de marzo de 2016, a través del cual concluye, refiere el Ministerio Público, el detrimento patrimonial de la empresa IDAR de México, que asciende a la cantidad de 11.112.994 pesos con 90 centavos. Que este dictamen se refiere que establece los daños patrimoniales durante los periodos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 con base a la documentación examinada y las actuaciones realizadas por el señor Rafael Arditi Algasi, representante legal de IDAR de México. Establece una serie de documentación que fue exhibida para llevar a cabo su dictamen correspondiente. Sin embargo, estima esta unitaria no concederle valor convictivo a este dictamen para acreditar la conducta delictuosa que se le pretende atribuir al investigado, en virtud de que el Ministerio Público refirió que este dictamen no fue ratificado por la supuesta experta en contabilidad. Por ende, esta unitaria le genera duda en base a las conclusiones a las que arribó la contadora Esmeralda Sánchez Nava. Amén de que no se tiene por acreditada su existencia, por consiguiente, desde luego que no acredita la teoría del caso del agente del Ministerio Público, como lo pretende hacer valer. Asimismo, habrá un dictamen en materia de contabilidad emitido por la perita María Magdalena Telles Verán de fecha 26 de junio de 2017, a través del cual determina que el detrimento patrimonial de la Moral IDAR de México asciende a la cantidad de 2.857.744. Y del cual se desprenden los antecedentes de la empresa, cómo se crea, cuáles son los socios, las acciones pagadas, las acciones por pagar, en nombre de todos los socios, el total del monto de las acciones, el material proporcionado, siendo importante establecer que toma en cuenta la documentación que se encuentra en la carpeta de investigación, siendo las denuncias, el dictamen contable, es decir, el diverso de la contadora privada, los daños patrimoniales, preciso, los dictámenes contables, cédula de identificación fiscal, licencia de funcionamiento, movimientos únicos de la empresa, contabilidad y seguridad, así como la suma de los ejercicios fiscales del 2009 al 2014. Sin embargo, en los resultados refiere el Ministerio Público, como lo ha manifestado, que con base en las acciones realizadas en la escritura de la protocolización del Acta General de IDAR de México SADCB, pasada ante la fe del notario público J. Claudio Ibarrola Muro, se acordó el daño patrimonial por los socios y hace un daño patrimonial en cuanto a cada accionista. Y reitera el daño que ha sufrido la Moral IDAR de México SADCB. De este dato de prueba
precisa esta unitaria que no es dable concederle tampoco valor convictivo, dado que con independencia de que la experta María Magdalena Telles se basa también en un dictamen pericial privado, el cual carece de credibilidad al no haber sido ratificado por la licenciada Esmeralda Sánchez Nava, se realiza un estudio y análisis del supuesto daño patrimonial de los supuestos también accionistas, entre ellos quienes en este asunto se constituyen como víctimas, los cuales, como se ha referido, no han acreditado su calidad como socios, esto es ante el juzgado mercantil, en donde promovieron precisamente que se realizara la Asamblea General de la empresa IDAR de México S.A.D.C.B. por parte de su administrador único, Rafael Arditi Algasi, de lo cual precisamente deriva las diversas controversias que a manera de impugnar esta resolución por parte del juzgado mercantil conlleva a determinar a esta unitaria que efectivamente no les asiste la calidad de víctimas, por ende mucho menos es dable atribuir a Rafael Arditi Algasi la hipótesis del fraude específico que hizo notar la representación social, de que por cualquier razón tuviera a su cargo la administración de bienes ajenos y perjudique al titular de estos reteniendo valores o empleándolos indebidamente. No escapa la atención de esta unitaria, atendiendo al principio de exhaustividad que el Ministerio Público expuso que obra la inspección en el lugar de los hechos de fecha 18 de marzo de 2021, en la cual el elemento de investigación Alberto Pérez Monzón se constituye en el inmueble, incluso describe el mismo, el cual es de una fachada de ladrillo rojo destinado a bodegas, y se entrevistó con el guardia de seguridad, quien se negó a proporcionar sus datos personales. Al cuestionarle sobre el giro de la empresa, contestó que actualmente es ocupado por la empresa Remedios 11 Bodegas, Ingenio Arquitectónico, y que en el año 2014 se encontraba la empresa denominada IDAR de México S.A.D.C.B., lo cual hace de su conocimiento para los fines legales. Luego entonces, con este dato de prueba, únicamente se logra acreditar la existencia del inmueble en donde se constituía con anterioridad la multicitada empresa IDAR de México S.A.D.C.B., y que, como lo adujo precisamente la representación social, en la actualidad ya no existe. Ahora bien, no escapa la atención de esta unitaria que existe una entrevista por parte del investigado Rafael Arditi Algasi, esto es, ante la agente del Ministerio Público, en fecha 8 de mayo de 2015, a través de la cual refiere estar asistido de su defensa privada y niega haber cometido conducta alguna que le puedan reprochar, toda vez que su actuar siempre ha sido conforme a derecho, que es administrador único de la Moral IDAR de México S.A.D.C.B., cargo que en todo momento ha desempeñado con responsabilidad y honradez. Que la denuncia que hace la señora Sara Arditi, José Fermón Michulam, Elías Fermón Arditi y Cecilia Fermón Arditi se duele de una supuesta conducta por un delito que cometió en su calidad de administrador único de la empresa antes referida. Desde ese momento manifiesta que en su calidad de administrador único en ninguna forma ha perjudicado ni a la persona moral ni a los accionistas de la misma, deseando señalar que de las constancias que existen en la carpeta de investigación se desprende que mediante escrito presentado ante la Subprocuraduría los denunciantes han solicitado se giren diversos oficios a efecto de obtener información de cuentas bancarias personales que él tiene
de los bienes que él posee y que sin embargo las mismas son evidentes que la autoridad no puede conforme a derecho llevar a cabo el desahogo de estos datos de prueba, toda vez que las mismas no tienen relación alguna con los hechos que se investigan y de hacerlo se están violentando sus derechos humanos. Por último, resulta que la Procuraduría General de Justicia no era la idónea para que los denunciantes soliciten la rendición de cuentas que pretenden, situación que toda vez, como ellos mismos la refieren, iniciaron la vía especial mercantil, un procedimiento a efecto de rendir cuentas respecto de la administración llevada por la persona moral IDAR de México SADCB, procedimiento que se ventila bajo el número de expediente 54 diagonal 2015 que se lleva en el juzgado sexto mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, y que la indagatoria se inició con la finalidad de amedrentarlo y obtener información de manera indebida. Luego entonces considera esta unitaria que hasta este estadio procesal resulta relevante esta negativa por parte del señor Rafael Arditi Algazi en relación a que de ninguna forma ha provocado algún detrimento a los accionistas, mucho menos a la moral tantas veces aludida, en específico IDAR de México SADCB, pues como bien lo ha referido la defensa privada, hasta este estadio procesal no obra un dato de prueba idóneo, pertinente, mucho menos suficiente, que acredite el hecho delictuoso de fraude específico en la hipótesis precisada por el agente del Ministerio Público. No obstante todo lo anterior, esta unitaria, como lo aduje al inicio de esta determinación, de manera imprecisa el agente del Ministerio Público formó la imputación a Rafael Arditi Algazi por un delito de fraude, dado que al formular, reitero, esta imputación, refiere que está previsto y sancionado este delito en el artículo 305 y de manera imprecisa también aduce que se trata del artículo 306, fracción 16ª, sancionado en el numeral 307, fracción 5ª del Código Penal del Estado de México. Cabe hacer notar que el numeral 305 del Código Sustantivo de la materia prevé sobre todo un delito de fraude genérico, y el numeral 306, fracción 16ª, establece el fraude específico que pretende atribuir el agente del Ministerio Público al ahora imputado, de tal suerte que no se acredita con los datos de prueba expuestos por la representación social ni un fraude genérico, como invocó los numerales en su clasificación jurídica el representante social, ni tampoco un fraude específico, como lo pretendió hacer valer al momento del acto procesal que ya referí. Por consiguiente, es menester precisar que le asiste la razón a la defensa privada en cuanto a que el agente del Ministerio Público, incluso en relación al fraude específico, no precisa cómo se lleva a cabo por parte de su representado la retención de valores y cómo supuestamente fueron utilizados por el ahora imputado. Asimismo, advierte esta unitaria que efectivamente el agente del Ministerio Público, mucho menos asesor jurídico, a través de los estados de cuenta lograron acreditar que fueran los mismos cuentas bancarias del ahora imputado, pues no existe un dato específico que establezca el nombre precisamente del investigado. Tampoco advierte esta unitaria que existan datos de prueba idóneos y pertinentes que acrediten los supuestos retiros en efectivo por parte del aquí imputado en relación a la cuenta de la multicitada persona jurídica de la cual ya me he pronunciado.
Luego entonces, esta unitaria considera que en este asunto no existe causa de exclusión. No existe la teoría acreditada, la teoría del caso del agente del Ministerio Público y por consiguiente se dicta a favor de Rafael Arditi Algazi un auto de no vinculación a proceso por el hecho delictuoso de fraude específico en agravio de Sara Arditi de Fermón, José Fermón Michulam y Celia Fermón Arditi. Por ende, siendo las 15:26 del día de hoy, 21 de abril del año 2024, se emite esta determinación y en consecuencia se ordena la inmediata libertad de Rafael Arditi Algazi con las reservas de ley siempre y cuando no esté detenido por otro delito o a disposición de diversa autoridad. Deberá precisarse a la autoridad carcelaria que se encuentra gozando materialmente de su libertad. Y en consecuencia se deja sin efecto la medida cautelar que le fuera impuesta en la audiencia inicial de formulación de imputación sin detenido. Deberá informarse lo anterior a la directora del centro carcelario de la localidad para los efectos legales conducentes y también infórmese al subdirector regional del Centro Estatal de Medidas Cautelares de esta región. Quedan notificadas las partes de esta determinación y se ordena notificar por los conductos idóneos a Sara Arditi de Fermón, a José Fermón Michulam y Celia Fermón Arditi. Agente del Ministerio Público, ¿tiene alguna petición? Yo, señoría, me puedo expedir copia simple de la presente audiencia y se autorice para recogerla mi nombre a mis homólogos Adrián Reyes Valencia y Daniel Aldino Montesinos Cruz. Asesor. Señoría, en nombre de mis representados se reservan para interponer recurso de apelación correspondiente y solicitamos se nos expida copia simple de la presente audiencia. Defensa. De igual manera, su señoría, copia simple del audio y video. Señor Rafael Arditi, ¿alguna petición? Ninguna. Se autoriza copia simple de las constancias que refieren las partes. En consecuencia, no habiendo nada más que acordar, concluyó esta audiencia.